Tal cual lo prometido hace unos minutos, estamos con la presencia de Jorge Tayana, que es legislador porteño, referente del movimiento Evita, precandidato por el Frente para la Victoria hasta hace unos días atrás y canciller durante un periodo clave que vamos a tratar de recorrer, que fue el año 2005-2010. Jorge, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Arranco quizás por una de las cosas que mencioné en la introducción breve. Fuiste precandidato durante gran parte de este año, trabajaste muchísimo en dos conceptos que me parecieron que se licuaron con esta resolución de que, bueno, se fueran bajando y quedaran Randazzo y Scioli, que era la propuesta de discutir un programa de gobierno entre todos los que fueron precandidatos para el Frente para la Victoria y que la resultante de ese programa fuese que no importara quién triunfara, ese programa se respetara. Eso se cayó. Sí, es una lástima. De todas maneras, yo creo que hay un cierto resultado positivo en la instalación de algunos temas, ¿no? La idea de que hay un tomo 2 por delante, sí que hay otra etapa, que hemos hecho una etapa y que tenemos que hacer otra para consolidar lo avanzado en estos años. La idea de que hay que profundizar, o sea que la forma de consolidar, la forma de asegurar todo lo que tenemos, no es quedarse y cuidarlo, sino que vamos a tener el helado al sol y se derrite, sino es continuar avanzando para que efectivamente, como decía recién Eric, del crecimiento pasemos al desarrollo. O sea que no va a haber debate formal, eso está claro, pero creo que algunos temas están puestos, incorporados a la agenda y tenemos que, yo por lo menos mi compromiso es seguir insistiendo políticamente para que tengan centralidad. La reforma tributaria, el tema del trabajo en negro, el tema de una reforma financiera, la educación, que ha tenido un impulso grande en el presupuesto, pero ahora tenemos que lograr resultados también en calidad. Así me parece que hay muchos temas que tenemos que tratar de ponernos en el centro de la escena, porque esos son los que el Frente para la Victoria tiene que llevar adelante para seguir transformando la Argentina y seguir siendo cada día un país más justo, más libre, más igualitario, por supuesto más inclusivo, con más justicia social. Entre las propuestas que mencionaste durante todo este tiempo y que, bueno, ahora acabas de mencionar, sí, al pasar, mencionabas la creación de lo que estaba en el tomo 2, de un Ministerio de Economía Popular. Sí. Es interesante porque no ha recogido mucha gente, muchos de los precandidatos, el guante de esto, no se ha entendido bien, no sé cuál es. En general nuestros economistas, todos, los más ortodoxos y los más heterodoxos, miran muy lo macro, piensan en el modelo tradicional de desarrollo, que está bien, pero les cuesta ver que un fenómeno que tenemos, que es el de eso que vulgarmente se llama informalidad laboral o precarización laboral o trabajo en negro o distintos sectores de lo que nosotros llamamos economía popular, en realidad es un fenómeno no transitorio, sino es un fenómeno que está bastante para quedarse. Si la economía capitalista mundial genera hoy poco trabajo, genera trabajo muy calificado por un lado y el resto que se arregle. ¿Y qué es esa economía popular? Son los cientos de miles de hombres y mujeres que, manteniendo el tema de la dignidad del trabajo, se han generado su propio puesto de trabajo. Y esos puestos de trabajo tienen en general bajas retribuciones, baja productividad y ninguna protección social. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que esto no es el viejo esquema de los desocupados que esperan para entrar. Claro. Hay acá que pensar un modelo de desarrollo que tiene que incorporar este elemento, que es un elemento que requiere más tiempo y que requiere apoyo técnico, requiere muchas veces un capital semilla para poder desarrollarse, requiere asociativismo, si hay que ayudar a que se asocien sectores y por supuesto en general lo que más necesitan es acceso a los mercados y quizás una buena ley que se cumpla de compra nacional o de compra provincial que tenga que ver también con la producción que pueden desarrollar estos sectores populares, que son muchos y que los vemos poco. Así es. Cuando mencionas esto uno piensa que es imposible pensar en que se pueda llevar adelante este tipo de políticas dirigidas a estos sectores sin una muy clara presencia del Estado. Entonces el Estado es hoy uno de los ejes en disputa en este proceso electoral, el papel que vaya a tener el Estado en el 2015 y 2019. ¿Cómo vislumbras o dónde pondrías el acento en qué espacio se debe fortalecer el Estado y no solamente en cuestiones de lo que quizás mencionábamos hace un rato con Eric, de una mejor burocracia en términos de capacidad, de formación, sino en qué aspectos debiera el Estado centralizarse para justamente atender ese tipo de demandas? ¿Cuánto más? Es difícil, ¿no? Porque son varias cosas, pero lo que queda claro es
Uno, no hay transformación social sin un rol activo del Estado. Es decir, todas esas teorías que tendían a negar el Estado, no digo desde el neoliberalismo tradicional, sino incluso de posiciones de izquierda, que las transformaciones tienen más que ver con acontecimientos y que están más puestas en la sociedad y que van por grandes impulsos, son insuficientes. Si no hay un Estado que ayude a construir ciudadanía, que equilibre, que incorpore socialmente, que regule el conflicto social, no hay posibilidad. Entonces, primero, tenemos que estar claros en que tenemos que tener un Estado que ayude ese proceso. Segundo, el Estado tiene que tener un rol importante en ayudar a democratizar, a democratizar la economía argentina. La economía argentina es una economía muy concentrada. El rol del Estado tiene que ser, por supuesto, ayudar al desarrollo, ayudar a un proceso de crecimiento, de incorporación de valor agregado en las empresas, y al mismo tiempo tiene que ayudar a desconcentrar, tiene que crear más jugadores en el mundo económico. Y por supuesto, creo yo, eso es una opinión, pero muchos la comparten, obviamente el Estado tiene que en general tener en sus manos los servicios esenciales tradicionales. Y eso, la infraestructura estratégica, todo eso yo creo que es razonable que esté en manos del Estado y me parece que con eso nosotros ganamos. Las dos medidas más importantes del segundo periodo de Cristina son sin duda la nacionalización del 51% de YPF y la ley de ferrocarriles argentinos. Son dos medidas estratégicas que por supuesto podrá haber más opiniones, pero eso me parece que es central. Mencionabas concentración de la economía y también la otra pata que es la extranjerización. Exactamente. Porque eso es muy interesante. Nosotros hemos hecho mucho, hemos mejorado el índice de Gini, es decir, hemos disminuido la desigualdad, pero lo hemos disminuido por el lado de la redistribución del ingreso, digamos, pero no del proceso productivo. El proceso productivo nos sigue saliendo un proceso muy concentrado y muy extranjerizado. Y esto no es un fenómeno argentino, este es un fenómeno mundial. La economía se está concentrando y extranjerizando en casi todas partes. O sea que el esfuerzo para que haya un piso más equilibrado, más nivelado y para que los actores nacionales, públicos, sociales y privados tengan más espacio, requiere una acción activa por parte del Estado. Y requiere, creo yo, integración regional. Esta es la otra pata, ¿no? Una previa y vamos a la integración regional. El Banco del Sur está como revitalizándose, la idea de que se cree, y vos estuviste ahí en esos momentos, en esos años en que surgió la idea, fuiste uno de los que estuvo ahí y mucho, así que ahora nos vas a contar cuál es el propósito original y en qué puede esto quedar, ¿no es cierto? El propósito del Banco del Sur es una consecuencia de la crítica a el funcionamiento de los organismos multilaterales financieros, y básicamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pero también el mismo BID. Los organismos financieros multilaterales en general han tenido una serie de condicionamientos que están muy apegados a lo que diríamos la receta ortodoxa, al manejo de los grandes capitales financieros, y entonces han sido poco útiles para financiar el desarrollo. Yo recuerdo un incidente, nosotros con Néstor planteamos en un momento el Plan de Desarrollo Espacial de la Argentina, que eran 5 años o 10 años, 2005. Y queríamos financiamiento, 50 millones de dólares del BID. El BID decía que no, porque la tecnología espacial no tenía nada que ver con el desarrollo. 2 años de discusión hasta que finalmente dijeron, sí, ahora parece que tiene que ver con... Bueno, cosas tan obvias como eso. El Banco del Sur era un banco nuestro, en manos nuestros, que no tuviera esa estrategia o esas prioridades de condicionamientos a la sujeción de políticas que en realidad no le servían al país, y esa fue la propuesta. De hecho, era un banco que participábamos 6 o 7 de los países del UNASUR, que somos 12. Sí. Fue un impulso importante y se hizo todo, pero no se llegó y se puso en funcionamiento mínimamente, pero no está funcionando como banco porque hay que aportar. ¿Qué fue lo que lo detuvo? Y falta la plata. ¿La participación en qué cantidad de cada uno? No, eso se logró todo. Lo que falta es integrar el capital, porque en el medio nos cayó, es decir, la reunión que terminó el tratado marco fue cuando termina Néstor, el 9 de diciembre del 2007. Después se avanzó con Cristina en la cuestión de los reglamentos, que era difícil, cómo se da, cómo no se da, en qué condiciones, alguien va a devolver, porque tampoco puede ser una especie de banco viva la pepa. Eso al final se saldó porque había distintas posiciones, sobre todo por parte de los dos más desarrollados y los menos desarrollados,
eso se saldó. Pero después nos partió la crisis económica 2008, claro. y había que conseguir una serie de recursos que se empezaban a tornar cada vez más escasos. Yo creo que sigue siendo una prioridad importante. En parte, lo ha suplido la CAF, ¿no? La Cooperación Andina de Fomento, que ha sido como un banco y que de hecho Argentina se integró mucho más, lo mismo que Brasil y que Uruguay, porque eso originalmente era de la Comunidad Andina. Así es. Pero la CAF es muy importante, pero tiene limitaciones. Tiene limitaciones en cuanto al tipo de tasa de interés y tiene algunas condiciones que hacen que no sea tan amplio como debería ser un banco de desarrollo regional, que es lo que se planteaba el Banco del Sur. Vamos a integración, ha sido uno de los ejes también que planteaste durante todo tu tiempo como precandidato, con todos los equipos que se han formado ahí, pero sobre todo por tu experiencia como canciller. Y vos siempre has diferenciado integración de acuerdos, de los que son los convenios meramente que quedan en lo comercial, acuerdo con la industria automotriz, acuerdos con sectores, y pensar en una integración política que derive en una cuestión económica y productiva. Es indudable que la parte comercial tiene un rol, pero en general acá se había concebido en los años 80 y 90, que son años de mucho auge de las doctrinas neoliberales, se había conseguido la integración desde una perspectiva mucho más comercialista, digamos, no simplemente eso de bajar aranceles. Nosotros hemos visto que no, y la experiencia de todos estos años muestra que no, que la integración tiene una evaluación primero económica, que es mucho más global que comercial, tiene que ver con integrar cadenas de valor, con integrar cadenas productivas, pero hay un proceso de integración que es también social, cultural, científico, económico y poblacional. Es decir, cuando nosotros hacemos la ley que regulariza la situación de los inmigrantes, que permite que como 800.000 extranjeros regularizan su situación en Argentina, lo hacemos también desde una perspectiva de integración, pero no solo por una cuestión de hermandad sudamericana, que sí hay, y la patria grande, por supuesto que sí, pero además también porque sabemos que una herramienta para tratar de reducir las condiciones de explotación en que se encuentran muchos trabajadores es legalizar las situaciones que se encuentran. Cuando vemos lo que pasa en la ciudad, donde encontramos formas de servidumbre, y cuando vemos chicos que mueren en condiciones, que viven en condiciones horribles en medio de lugares de trabajo, lo que tenemos detrás de eso es la utilización de la dificultad de erradicación legal, para aprovechar y poner condiciones que permiten la explotación. Yo honestamente creo que en este mundo, que se tiende a formar en grandes bloques, si no avanzamos en la integración es muy difícil avanzar sólidamente en una estrategia de desarrollo, por una cuestión de escala y por una cuestión de cómo te escuchan. No es lo mismo que te escuchen, contaba Eric, de a 40 millones, que es muy importante, en China, que si sos 400 millones. Con una escala muy alta. Te da una escala, te da una fuerza y te da algunas posibilidades de articular cosas que de la otra manera no tenés. Hablabas de articular cadenas de productivas. Y uno piensa, bueno, ¿cómo se trabaja con un país, por ejemplo, como Brasil, con una burguesía empresarial que si bien viene con dificultades, se sostiene vigorosa, que se adapte a partir de ahí? Valdría la pena tu opinión sobre lo que está sucediendo en Brasil en el gobierno de Dilma en términos de lo que fue los años anteriores y lo que es ahora. Pero digo, ¿qué posibilidades hay con ese empresariado, que es un empresariado muy particular y muy potente, para articular con un empresariado como el de argentino que está en vías de recomposición, por llamarlo de una manera? Sí, ellos tienen una burguesía paulista más fuerte. Nosotros tenemos una reconstrucción de eso. No es sencillo la articulación. Eso requiere de paciencia y de mucha voluntad política, que es una cuestión muy importante. Yo creo que Brasil, que está atravesando una etapa de muy poco o cero crecimiento, hay una serie de dificultades políticas. Pensemos que Dilma asumió el 1 de enero de este año. Pero hubo un triunfo del PT. Creo que Lula avanzó mucho, mucho teniendo en cuenta sobre todo las características de la sociedad brasileña, que es distinta de la nuestra. Es una sociedad de pasos mucho más medidos, es una sociedad que abolió la esclavitud en 1888, el último país de América en hacerlo. Es una sociedad que fue imperio hasta muy avanzado el siglo XIX. Los pasos son con muchas menos rupturas. Lula avanzó mucho, hay un cierto backlash, hay una cierta reacción. Me parece que lo que está haciendo Dilma es tratar de consolidar buena parte de lo
avanzado en un país que también tiene grandes desigualdades y donde hay nuevos sectores. Esos 40 millones que salieron de la pobreza reclaman, y es lógico que reclamen. Nosotros tenemos que tener atención a Brasil. No es lo mismo Brasil del sur, el Brasil gaúcho, de Río Grande, o el de Curitiba, el de Paraná, o incluso el de San Pablo del Río, que el Brasil del norte o el Brasil del nordeste, o que el Brasil amazónico. Lo que pasa es que yo creo que ahí tenemos una vara, una prueba clave, digamos. Si nosotros no somos capaces de integrarnos con Brasil, ¿qué vamos a hacer en el mundo, digamos, ¿no? Tenemos ese desafío. Yo creo que todas las posibilidades de integración de América del Sur dependen de la alianza estratégica entre Argentina y Brasil. Como las cifras de crecimiento dependen de la situación en que estén Argentina y Brasil. ¿Y por qué hay poco avance en América ahora? Bueno, porque hay poco avance en Brasil y Argentina de crecimiento económico. Mencionabas el gobierno de Dilma, y es verdad, ha sido asumido hace 5 meses y pareciera que, bueno, viene de 4 años, pero pareciera que ha sido mucho más por las dificultades y la conflictividad que lleva y por ciertas medidas que se preveían al final de su mandato, de su primer mandato, que iban a girar un poco hacia cierta ortodoxia o digamos, distinto a lo que se venía haciendo. ¿Crees esto que se ha mencionado tanto, que hay como un cambio destinado a la moderación en la región? Y lo hablo dentro de la tropa propia, ¿no es cierto?, de lo que puede ser el Frente para la Victoria y sus versiones moderadas, llamémosle Daniel Scioli, que es lo que se ha dicho bastante en los últimos tiempos. ¿Crees que hay una demanda o qué está pasando ahí? Bueno, a mí me parece que desde el centro del poder mundial, digamos, de los grandes centros financieros, desde New York, desde Londres, desde Zúrich, sí baja una onda de moderación, y más que de moderación, yo diría de resignación. Ustedes han tenido años muy buenos con los precios de la commodity, ahora bajó un poco el precio de la commodity, muchachos, la ampliación de derechos ya estuvo. Ahora consolidemos de nuevo, sobre todo, un liderazgo por parte del capital, sea nacional o en general más extranjero, ¿no? Pongamos como prioridad las inversiones extranjeras. Yo creo que eso es un error. Creo que eso es un error y creo que es un mensaje que se toma acá muchos sectores del establishment, del poder, y transmiten ese mensaje de, bueno, ya está, ya no se puede obtener más, no hay posibilidades. No tienen de la cuerda, vendría a ser. No tienen de la cuerda más, ya confórmense. Yo creo que eso sería un grave error estratégico si se fuera por ahí, porque ciertamente es un mundo un poco más complejo que el de la primera década, pero al mismo tiempo es un mundo decisivo. Si no avanzamos ahora en lograr centralidad y capacidad productiva en ciertas áreas estratégicas que tienen que ver con la biotecnología, con cierto desarrollo científico, con poner valor agregado a nuestra producción, con pelear nichos de mercado que aparecen, en los próximos años todo eso se va a ir cerrando. Por eso es importante que se va el ARSAT, por eso es tan importante el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, y por eso tenemos que hacer un esfuerzo grande, y ahí volvemos al rol del Estado, para que el Estado ayude a que todo ese conocimiento científico, que hoy está volcado también a cosas prácticas y innovación, entre mejor en contacto y en sinergia con el mundo empresario, en donde yo creo que sí hay una generación nueva de emprendedores que no tienen las viejas mañas del empresario que está siempre tratando de explotar la teta del Estado y beneficiarse de condiciones muchas veces no equilibradas, y que dan posibilidades para seguir avanzando. ¿Vendría a ser como que los vientos de moderación impugnarían la profundización, para hacer un jueguito de palabras? Es que la única forma es como la navegación. Si el viento viene fuerte, uno a veces pone menos paño en la vela, pero pone la vela y mantiene el rumbo. Yo creo que la profundización es lo que va a remover trabas a seguir creciendo. Nosotros tenemos que hacer la reforma tributaria porque efectivamente no vamos a poder volver a crecer a tasas altas si no hacemos una reforma tributaria que distribuya mejor las cargas. Nosotros no vamos a poder avanzar si no tenemos un sistema financiero y una banca que esté al servicio del trabajo y de la producción. Y hoy sigue al servicio de la especulación, a pesar del estatuto, que ha sido buena la reforma del estatuto del Banco Central, pero hay que seguir eso. Las economías regionales tienen que tener una banca mucho más cercana, mucho más inmediata y mucho más que resuelva el problema. Y todo eso no se logra de un día para el otro. Vos preguntabas sobre las condiciones políticas. Bueno, se ha hecho mucho. ¿Cuáles son las condiciones políticas para una reforma previsional? No es sencillo, no es fácil hacerla, y sí puede tener
sectores que van a perder privilegios, así que hay que tener Claro que poder político. Bueno, a mí me parece que lo que se ha demostrado en estos años es que la voluntad política es un elemento muy importante en la capacidad de transformación de una sociedad. Eso no debe perderse, porque el Frente para la Victoria tiene que plantearse ganar las elecciones, no para quedarse porque tenga ganas de quedarse el Frente para la Victoria, sino para continuar una tarea en donde yo creo que la única fuerza con potencial transformador de esta sociedad sigue siendo el Frente para la Victoria. Jorge, para culminar, que se nos está acabando el tiempo, Florencio Randazzo tuiteó que había tenido un muy productivo y gustosa cena el día lunes pasado. El lunes, estuvimos juntos, sí. Y la muchachada pregunta. No, nosotros, pero lo que pasa es que nosotros los argentinos nos sorprendemos de todo, es como todo, o campeón o canillito, bueno, malo. Por supuesto que nos juntamos, charlamos mucho, nos juntamos con otros dirigentes del Movimiento Evita, con Gildo, con Emilio, con el Chino Navarro, charlamos con él, con su jefe de gabinete, y ¿cómo se llama? ¿Qué le contamos? Bueno, obviamente le contamos de que en qué habíamos basado nuestra campaña, cuáles eran nuestras preocupaciones, por dónde tenía que ir nuestra idea de profundización. Él explicó su visión y conversamos, y vamos a seguir conversando. Y por supuesto vamos a conversar también con hoy el otro precandidato, que es Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con quien también nos hemos reunido en otras oportunidades. Este es un momento de aportar, de discutir y de ayudar, creo yo, a movilizar el conjunto del Frente para la Victoria, porque es necesario una campaña activa que establezca las prioridades, que ayude y que aliente y a veces empuje un poco a los candidatos si es que queremos seguir avanzando. Nosotros tenemos la política, bueno, tuvimos una aspiración como movimiento y con otras fuerzas sociales de lanzar una precandidatura. Muy bien, hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero lo que no vamos a desistir es de nuestra voluntad de difundir lo que consideramos que son los ejes centrales del próximo gobierno. Y en eso sí, como militantes y como peronistas y como gente del Frente para la Victoria, lo que queremos es que el gobierno del Frente para la Victoria sea el mejor gobierno posible. Y nosotros vamos a tratar de contribuir a eso. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado la invitación y será hasta una próxima, seguramente que habrá invitación y charla. Bueno, muchas gracias. A todos nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.